Si el día de hoy murieras, ¿a dónde iría tu alma? Tal vez alcanzarías la mayor de las recompensas, o quizás el peor de los castigos. Esta es una pregunta que casi cualquier cultura a lo largo de la historia se ha formulado, y el día de hoy vamos a ver una respuesta muy particular, de la cual deriva lo que a la postre sería el símbolo más representativo de la justicia, que incluso lo pueden encontrar en el logo de nuestro canal. Hoy les presento el juicio de Osiris, que transcurre después de la muerte, y evento en el cual tendrá lugar la psicostasis, también conocida como el pesaje del alma, por medio de la balanza de la diosa Maat. ¿Qué ocurre con nuestro ser después de la muerte? Es una pregunta que ha aquejado a la humanidad a lo largo de su existencia. Para los egipcios, nuestro ser estaba compuesto por varias partes, y cada una de ellas tenía un destino distinto después de la muerte. Una de estas partes era el Ka, una representación de nuestra humanidad por un lado, pero también la posibilidad de una inmortalidad. Este Ka, cuando el individuo moría, se quedaba rondando el cuerpo, de cierta forma estaba atado al cadáver. Por eso es que desde una temprana edad de su historia, los egipcios comenzaron a realizar una de sus prácticas más icónicas, la momificación, la cual tenía el objetivo de preservar el cadáver para permitir la continuidad de este Ka. De esa forma se le otorgaba una cierta inmortalidad al espíritu humano, en tanto que podía sobrevivir si su cuerpo prevalecía o a falta de alguna estatua muy parecida al difunto. Otro de los elementos que componía el ser era el Ba, que los egipcios siempre lo ilustraron como una forma de pájaro, porque, de la misma manera que nuestra fuerza anímica se escapaba de nuestro cuerpo en la muerte, el Ba salía volando del cuerpo para no volver jamás. Si bien el Ba no tenía la misma importancia en los ritos que el Ka en la época del Imperio Antiguo, es a partir del Imperio Medio que los egipcios se preguntan ¿qué ocurría con este Ba que se iba volando? Y la respuesta es fascinante. Un viaje épico en un reino desconocido, cuyo evento cúlmine es efectivamente un juicio. Por eso es que, a partir de este momento, la momificación ya no solo servía para preservar el Ka, sino para ayudar al Ba en su camino. Para poder entender este juicio, comencemos pues con los personajes que lo integran, que son verdaderamente interesantes. En primer lugar, el dios Anubis, dios de la momificación, con cuerpo de hombre y cabeza de chacal. Es el tipo más simpático que te puedes encontrar. Cuando se llegaba a la Duat, que era como los egipcios denominaban al otro mundo, Anubis es quien te abría la boca para que pudieras hablar, cosa que es muy importante a lo largo de todo el camino. También te daba una serie de instrucciones y también colaboraba en ciertos momentos del transcurso. En pocas palabras era como el presentador de Survivor. Es quien te da la bienvenida, quien te da las instrucciones del juego y quien está en el momento de la verdad, aunque en la gran parte del tiempo sí te dejaba un poco a tu suerte. Anubis es muy importante en nuestro juicio porque será él quien haga la práctica de la prueba. En segundo lugar tenemos a la diosa Maat, diosa de la verdad, la justicia y la armonía. No en vano su símbolo es una pluma de avestruz, la cual tiene una relación proporcional entre el ancho y el alto de la misma, dando un sentido de orden. Ella es quien presidirá tanto la sala del juicio como la balanza. Por ello el título de diosa de la justicia no es en vano. Mención honorífica al dios Tot, dios de la sabiduría y de muchas otras cosas más. Él funge como una especie de secretario en este juicio. Él es quien verifica la comparecencia de las partes, realiza las minutas y en especial, él es quien escribirá el resultado del pesaje del alma. La diosa Amit, la devoradora de los muertos, que cumple su función como una especie de alguacil con el cual créeme no quieres encontrarte. Por último, nuestro juez ponente, el dios Osiris, dios de la resurrección, de la fertilidad. Por eso es que está verde. Él será el que dé el veredicto final y determine el destino del ser que está siendo juzgado. Este juicio lo conocemos gracias a diferentes inscripciones egipcias y gracias a lo que solemos denominar como el libro de los muertos. El ejemplo que les traigo el día de hoy es aquel que se exhibe en el British Museum, protagonizado por Hunefer y Nasha. En este fragmento se pueden apreciar las entidades que hemos descrito con anterioridad. Vemos al dios Anubis de la mano del que va a ser juzgado, del Ba de Hunefer. Encima de la balanza se encuentra Maat, debajo de esta, Amit, cual perrito. Escribiendo se encuentra Tot en la mitad del fragmento, y en la parte de la derecha podemos ver a Osiris junto a Isis y Neftis.
Este es el juicio que vamos a describir el día de hoy, y del cual podremos entender la percepción de justicia de los antiguos egipcios. Aunque eso sí, es importante hacer una aclaración antes de continuar. Ni todos los muertos eran sometidos al juicio, ni este ocurría inmediatamente después de la muerte. Todo lo contrario, era el resultado final de una travesía que recién iniciaba después de la muerte. Final al cual no todos lograban llegar. Esta aventura era difícil en gran manera, peligrosa en extremo, con monstruos acechándote en cada esquina. En un lugar que si no sabes qué hacer y qué decir en cada momento, estás condenado. Es decir, que los egipcios estaban describiendo un proceso judicial en la actualidad. Los egipcios de verdad predijeron lo que es un proceso contencioso administrativo. Solo que en vez de tener a Apophis queriéndote devorar, en la actualidad tenemos al Estado queriéndote devorar. Si el individuo superaba toda esta travesía, se presentaba ante el momento más importante de su existencia, un juicio en el cual se determinaría el destino final y perpetuo del Ba. El Ba llegaría al Salón de la Verdad y la Justicia, el santuario de Maat, tomado de la mano del dios Anubis, el cual, a su vez con su otra mano sostendría la cruz Ang, el símbolo mismo de la vida. El Ba se presentaría ante Maat y humildemente le solicitaría que le permitiera contemplar su magnificencia y permitirle entrar al Salón de la Verdad y la Justicia, el día en el que hay que rendir cuentas a Osiris. Entonces Anubis, dirigiéndose a todas las entidades presentes en el salón, afirmaría: «Olfatéenle el olor de este hombre y respondan, ¿les parece que este es uno de los suyos?». Entonces el Ba, tomando el nombre de Osiris, se presentaría ante el salón entero, afirmando que entraría en posesión de la vida eterna. Finalmente, y con el fin de que se le otorgara la entrada al Ba en el Salón de la Verdad y la Justicia, el dios Anubis pediría al mismo que nombrara cada uno de los elementos de la puerta del santuario de Maat por su nombre. Como les anticipé, en todo este trayecto es necesario saber qué hacer y qué decir en cada momento. Es entonces que daría inicio a este juicio y comenzaría con la declaración de parte del individuo que va a ser juzgado, debiendo pronunciar confesiones negativas, oraciones por medio de las cuales el individuo aludiría a que no ha cometido en vida una serie de actos que son reprochables. Las confesiones negativas que leeré a continuación se encuentran en el papiro Nu del conjuro 125 del Libro de los Muertos. Después de hacer una reverencia y un saludo a la diosa Maat, el individuo expresaría lo siguiente: «Es así que yo traigo en mi corazón la verdad y la justicia, porque he sacado de él todo el mal. Yo no he hecho mal a los hombres, yo no empleé la violencia con mis parientes, yo no reemplacé por la injusticia la justicia, yo no frecuenté a los malos, yo no cometí crímenes, yo no hice trabajar para mi beneficio en exceso, yo no intrigué por ambición, yo no di malos tratos a mis servidores, yo no blasfemé de los dioses, yo no privé al pobre de su alimento, no cometí actos execrados por los dioses, yo no permití que un amo maltratase a su sirviente, yo no hice sufrir a otro, yo no provoqué el hambre, yo no hice llorar a los hombres, mis semejantes, yo no maté ni ordené matar, yo no provoqué enfermedades entre los hombres, yo no sustraje las ofrendas de los templos, yo no robé panes de los dioses, yo no me apoderé de las ofrendas destinadas a los espíritus santificados, yo no cometí acciones vergonzosas en el recinto sagrado de los templos, yo no disminuí la porción de las ofrendas, yo no traté de aumentar mis dominios utilizando medios ilícitos ni usurpando los campos de otros, yo no manoseé los pesos de la balanza ni su ástil, yo no quité la leche de la boca del niño, yo no me apoderé del ganado de los campos, yo no tomé con el lazo las aves que estaban destinadas a los dioses, yo no pesqué peces con peces muertos, yo no puse obstáculos en las aguas cuando debían correr, yo no apagué el fuego en el momento que debía arder, yo no violé las reglas de las ofrendas de carne, yo no me apoderé del ganado que pertenecía a los templos de los dioses, yo no impedía a un dios que se manifestase. Yo soy puro, soy puro, soy puro. Fui purificado al igual que el gran fénix de Heracleópolis, porque yo soy el señor de la respiración, que da vida a todos los iniciados. El solemne día en el que el ojo de Horus en presencia del Señor divino de esta tierra culmina en Heliópolis. Y ya que vi culminar en Heliópolis el ojo de Horus, no me sucederá ningún mal en esta región, ni tampoco en su sala de la verdad y la justicia.
En ese momento, el individuo deberá ser probado por los 42 seres que se encuentran sentados alrededor de la diosa Mat. Cada uno le pondrá una prueba con relación a cada delito que ha afirmado no haber cometido, siguiendo todas las solemnidades que este juicio exige. Después de esta prueba, comenzaría el pesaje del alma, la psicostasis. El dios Anubis tomaría el corazón del individuo, lo pondría en una vasija y lo depositaría en el platillo de la izquierda de la balanza. Por su parte, la diosa Mat tomaría una de sus plumas y la pondría en el platillo de la derecha. Es entonces que el dios Anubis haría la práctica de la prueba, activando la balanza para ver la relación de los pesos. El resultado sería anotado por el dios Tot en una tablilla, y todo el proceso sería observado por la diosa Amit. Este pesaje del alma tiene dos posibles resultados: o bien la balanza se queda en equilibrio, o en cuyo caso ésta se decanta hacia el lado del corazón. Si este segundo escenario ocurre, el dios Tot dará a conocer el resultado a Osiris, el cual dará inmediatamente su veredicto de forma oral, ordenando a la diosa Amit que se comiera sin dilación el corazón que se encontraba en la balanza, trayendo con ello la desaparición total de la existencia del individuo. Tomando en cuenta todo lo antes mencionado, cabe preguntarse, ¿cómo es posible que la balanza se decante hacia el lado del corazón? Para efectos de este juicio podemos afirmar que el corazón de una persona es tan ligero como la pluma de un avestruz. Por eso es que, en principio, si se los pesa, daría un resultado equivalente y jamás se decantaría este hacia el lado de la pluma. Sin embargo, hay algo en el individuo que hace que el corazón se vuelva más pesado y que se destruya por completo el equilibrio que naturalmente existiría entre la relación de un corazón y una pluma de un avestruz. Estas son ciertas acciones que el individuo realizó efectivamente en vida y que en el juicio afirmó jamás haberlas cometido. La realización de estos actos tiene un efecto muy particular. El cometimiento de estos actos reprochables y execrables a los dioses trae consigo el caos, un caos contrario al orden establecido por los dioses, un orden simbolizado por medio de una pluma, cuya proporción entre su ancho y su alto son perfectas, y cuyo peso es bastante ligero. Por ello, a diferencia de lo que podríamos pensar a primera vista, este pesaje del alma no es un juicio entre el bien y el mal, entre las buenas obras y las malas obras realizadas, sino que este es un juicio acerca del orden. Si el individuo ha sido capaz de mantener el orden establecido en la sociedad, o más bien, con el cometimiento de sus actos completamente reprochables, ha traído el caos al mismo. Es precisamente el cometimiento de estos actos los que generan caos, los que agregan peso a nuestro corazón y destruyen por completo el frágil equilibrio del orden y de la justicia. Por los efectos que tienen estos actos reprochables, son dignos de un castigo. Para efectos de este juicio, la consecuencia de traer el caos era la destrucción completa del ser a manos de la diosa Amit. Y aunque nos pudiera parecer tal vez un tanto excesivo tomando en cuenta las confesiones negativas que se mencionaron previamente, es la comprensión del orden y de la justicia que se refleja en este juicio que nos puede ayudar, incluso al día de hoy, a mejorar nuestra comprensión y aplicación del derecho. El cometimiento de actos ilícitos o antijurídicos, aun cuando quisiéramos justificarlos, al final de cuentas lo que traen es caos. Uno capaz de destruir el orden y la justicia que tanto desearíamos tener en la sociedad. Por ello, el cometimiento de cualquier acto antijurídico o ilícito, por más de que quisiéramos justificarlos con adornados argumentos, conlleva una sanción, aquella sanción que esté prevista en la norma. Por ello, en derecho, cuando se juzga, no se toma en cuenta cuántas buenas obras o cuántas malas has hecho en el pasado. En cambio, se evalúa si el actuar del individuo está acorde al orden y por ende a la justicia plasmada en la norma jurídica. La balanza como símbolo de justicia ilustra efectivamente un equilibrio, pero uno muy frágil, uno que fácilmente puede desaparecer, y es nuestra responsabilidad mantenerlo. Esto solo será posible si todas y cada una de nuestras obras, grandes y pequeñas, son acordes al orden, que al final de cuentas lo podemos constatar en la norma jurídica. Eso sí, todo lo antes mencionado al final de cuentas es una interpretación que le podemos dar a la balanza el día de hoy. Y es que el hecho de que sea un ícono universalmente aceptado para ilustrar tanto al derecho como a la justicia se debe en gran medida al número de posibles interpretaciones que le podemos dar y a las ideas que pueden ir alrededor de la misma. Punto aparte y volviendo al juicio de Osiris, ¿qué ocurría si efectivamente la balanza se quedaba en completo equilibrio?
Prepárate porque la respuesta es impresionante. Como mencionamos antes, el dios Anubis activaría la balanza para el pesaje. El resultado sería anotado por el dios Tod en presencia de la diosa Amit. El dios Tod anunciaría el resultado del pesaje al dios Osiris. Entonces Osiris pediría a su hijo Horus que trajera al individuo ante su presencia para poder emitir el dictamen de forma oral. Al pronunciar su sentencia se encontraría acompañado de sus 4 nietos, los hijos de Horus en el loto floreciente, y junto a sus 2 hermanas, Isis y Neptis, tal como se ilustra en el ejemplar del Libro de los Muertos que se encuentra en el British Museum. Entonces Osiris emitiría su sentencia y permitiría al Ba que entre a sus dominios donde él reina para siempre, una tierra que en todas partes es fértil y siempre florece. Es entonces que se le daría al individuo el más grande de los premios, el mayor de los galardones: sembrar trigo por toda la eternidad. A ver, después de todo un viaje y este juicio todo épico, es un final que se puede mejorar un poco. Y creo que los egipcios también pensaron en ello. En tu sepulcro se podían depositar unos muñequitos llamados Usheptis, que funcionaban como una especie de androides autómatas. Cuando Osiris llamara a cultivar el campo, tú le podías decir a tu muñequito: Ushepti, ve a cultivar el campo. Y lo hacía. Y como Osiris es bastante práctico, lo importante es que el trabajo esté bien hecho y no quien lo haga exactamente. Entonces si llevabas tu Ushepti, ahí sí podías descansar por toda la eternidad. Eso sí, nosotros aún no descansaremos del análisis jurídico que le podemos dar a los egipcios, puesto que sus aportes y enseñanzas aún son muchas. En un próximo video nos alejaremos un poco del rito e iremos a un evento histórico en concreto, un conflicto entre potencias, que dio como origen un hito del derecho internacional. Juntos iremos al reinado de Ramsés II el Constructor, más concretamente a la ciudad de Kadesh. Si te ha gustado este contenido, no olvides visitar los otros videos de nuestro canal. Y de verdad, muchas gracias por ser parte de Código del Derecho.